la tarde cae, quédate conmigo en mi humilde hogar. No tengo mucho que ofrecerte, solo tengo agua y un poco de pan. Eso sí, tengo un lugar, una gran habitación donde tú podrás entrar, se llama mi corazón. Quédate conmigo, quédate, porque la tarde está cayendo, quédate. Quédate conmigo, quédate, mi corazón está ardiendo, quédate. Quédate conmigo, quédate, porque la tarde está cayendo, quédate. Ay, quédate conmigo, quédate, mi corazón está ardiendo, quédate. Mira que la tarde cae, quédate conmigo en mi humilde hogar. No tengo mucho que ofrecerte, solo tengo agua y un poco de pan. Eso sí, tengo un lugar, una gran habitación donde tú podrás entrar, se llama mi corazón. Quédate conmigo, quédate, que la tarde está cayendo, quédate. Ay, quédate conmigo, quédate, mi corazón está ardiendo, quédate. Quédate conmigo, quédate, porque la tarde está cayendo, quédate. Ay, quédate conmigo, quédate, mi corazón está ardiendo, quédate. Mi corazón está ardiendo, quédate. Bendito, alabado y adorado seas tú, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado seas tú, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Nuevamente, queridos hermanos, somos privilegiados al estar ante la presencia del amado. En este festivo, que de pronto para muchos fue un día muy natural, pero un día que Dios nos ha permitido. Y no se nos olvide, hoy es el mejor día de mi vida, porque estamos viviendo al lado de nuestros seres queridos, porque tenemos el privilegio de estar ante el Señor de señores, porque tenemos la gran posibilidad de colocar nuestra mente, nuestra vida en este altar. Y los quiero invitar, mis hermanos, mis hermanas, para que dispongamos este encuentro. Nosotros sabemos de que es un ratico, que se nos esfuma fácilmente. El tiempo es de Dios, es cierto, pero es un tiempo que vale la pena. Descansar en Dios es delicioso. Y por eso te invito a que dispongas tu mente, prepares tu corazón. Como muchas veces lo hemos indicado los ministros que hemos acompañado este momento, qué rico disponer ese lugar, un lugar que para ti sea cómodo, que no te distraiga tan fácilmente, un lugar que más que externamente te permita entrar en intimidad con el Señor, te permita entrar en intimidad personal. Si quieres colocar la palabra a un lado, si quieres tener tu cuaderno de apuntes, si quieres encender una velita, si quieres
como tú gustes, como tú te sientas cómodo. No importa cuántas, perdón la expresión, arandelitas coloquemos a nuestro alrededor. Desde que Jesús sacramentado esté, ya está lo fundamental. Por eso te invito a que te dispongas. Sé que hay muchas intenciones, como lo han escrito a través del Facebook Live, a través del canal de YouTube, a través de sus pensamientos, sus corazones, quienes nos escuchan o nos siguen a través de los 97.6. Son varias y bellas las intenciones, peticiones, acciones de gracias. Pero antes de ello, dispón tu corazón, respira un momento, prepárate, porque este encuentro no es lo mismo, jamás se volverá a repetir, es un encuentro único. Por eso respira, dispón a vivir este encuentro con el Señor. Y ya dispuestos, ahora sí podemos presentarnos delante del Señor, incluso no solo con las palabras, sino con todo nuestro ser. Qué rico poderle alabar. Cuando te alabamos, Señor, no te queremos alabar simplemente con la palabra, no solo te queremos alabar con nuestro aliento, te queremos alabar con nuestro corazón. Y por eso enséñanos a amar sin fingimiento. Por eso permítenos en esta aventura de nuestra fe tener capacidad de darnos completamente. Por ello, alabemos al Señor. Aún en la tormenta, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aun cuando en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aun sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Aun sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo
te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Sí, Señor, te queremos alabar en verdad, te queremos bendecir, te queremos glorificar. A veces las palabras no serán suficientes, a veces las personas que nos rodean no nos ayudarán a alabarte de verdad. Pero acá estamos, ante tu presencia para alabarte, bendecirte y amarte. Y yo los invito para que nos dispongamos a nuestra primera meditación, que es siempre un encuentro a través del Señor con nosotros. Y nos permite conocernos, nos permite lograr distinguir nuestras fortalezas y debilidades. Y yo los invito para que nos preguntemos: somos seres sociales, somos seres de comunión, de comunicación, de interacción con los demás. La pregunta es: ¿qué defecto es el que menos soportas de alguien? Sé que es dura, pero sé sincero, sé sincera contigo mismo, contigo misma. ¿Qué defecto es el que menos soportas de alguien? Ojo, no hables de ese alguien. ¿Qué defecto? Piensa un instante. ¿Será de pronto la forma como se expresa? A lo mejor la forma como actúa. ¿Será de pronto su manera de dar a conocer sus ideas? ¿Será sus caprichos? ¿Qué defecto es el que te molesta, te incomoda? ¿Qué actitud del otro te desestabiliza, que te roba tan fácilmente la paz? Tráelo a tu mente, tráelo, para que el Señor también pueda hacer incluso hoy un milagro en ti. A lo mejor no te lo quitará del todo, pero te dará una herramienta que te ayude a saber manejarlo. Es más, incluso Él en la palabra nos empieza a dar herramientas. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos lo recuerda. Sean buenos, sean comprensivos, perdonándose unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Pablo nos le dice en esa carta de los Efesios en el capítulo 4. No es soportar un defecto, es aprender a amarlo. Sí, suena paradójico. ¿Yo cómo llamar algo que me fastidia? ¿Yo cómo llamar algo que me incomoda, que me lastima, que me tortura?
Cuando yo amo, yo perdono. Y si no, les coloco otra herramientica muy linda. La tuvimos en el año 2015, cuando el Papa Francisco nos lanza a prepararnos a un año maravilloso, que yo creo que muchos le sacamos muy buen provecho, que fue el año 2016, el año de la misericordia, el jubileo de la misericordia, que empezó desde el 8 de diciembre de 2015 y durante todo el 2016. Y en la bula papal Misericordiae Vultus, es decir, el rostro de la misericordia, el Papa nos ayuda mucho más cómo superar este defecto que de pronto no soportamos de los demás o de alguien. Y el Papa nos dice, miren, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros, en primer lugar, se nos ha aplicado misericordia. ¿Ya entienden por qué hay que amar ese defecto? Ya entendemos por qué hay que amar. Yo te invito para que ya a la luz de estas dos frases cojas ese defecto, cojas esa situación, cojas esa forma de ser de esa persona y le empieces a decir al Señor, ayúdame no a soportarlo, no a comprender, ayúdame a empezar a amar a partir de esta situación. Enséñanos a dar lo mejor. Piensa otro momentico. Ahora los invito para que demos un paso más. Vamos a ese segundo momento, que es a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Jesús, para que nos ayude a discernir cómo hemos de obrar. Oigo tu palabra que me vivifica, mi salvación será, la escucharé, Señor, mi Dios. Dime tu palabra y seré dichoso. Haz que florezca en mí y te la vuelva a ti.
Señor. Yo los quiero invitar para que durante esta semana tengamos una aventura de fe a la luz de las virtudes cardinales y teologales. ¿Por qué se los menciono? Para que podamos entender el por qué he optado por que escuchemos este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versos del 21 al 26. Es porque en esta noche los invito a que leemos una mirada a la primera virtud cardinal, la prudencia. Del Evangelio de San Mateo. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, ¿quieres hacerme caer? Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero ponerlos un poquitico en contexto tanto de este texto como de que son virtudes, y que el tercer momento sea meditar la prudencia para que se la pidamos en oración al Señor. Lo primero frente al texto es que es llamativo porque en ese capítulo 16 previo hemos escuchado cómo Jesús va en camino. Él les hizo una pregunta muy simple a los discípulos: ¿qué han escuchado ustedes que la gente cree que soy? Y recordamos las diversas definiciones a la luz de personajes como Juan Bautista, como Elías, como Jeremías, profetas. Y luego Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro da la mejor respuesta, una respuesta de fe: tú eres el Cristo, Mesías, Hijo de Dios. Entonces, como ya Jesús tiene la certeza, por eso continúa el texto diciendo: en ese mismo instante Jesús empezó a contarles, y les empieza a contar frente a su vida, frente a lo que Él va a padecer, lo que Él va a vivir. Y es el primero de los 3 anuncios que Jesús da en el Evangelio de Mateo frente a su muerte, frente a su pasión. Entonces acá llama la atención es porque cuando Jesús pregunta frente a su identidad: ¿quién soy yo? En ninguna parte de los evangelios que recuerde, espero no me falle la memoria, Jesús ninguna vez les preguntó: muchachos, ¿qué les pareció lo que acabé de decir, lo que acabé de predicar? Ni siquiera las veces en que Jesús hizo milagros: muchachos, ¿qué les pareció el milagro que acabé de hacer? Sabemos de que los discípulos en ocasiones le preguntaban: maestro, ¿por qué hablas tan enredado? ¿Por qué hablas tan enredado? ¿Por qué hablas con parábolas? De ninguna parte Jesús pide una opinión: muchachos, ¿les gustó lo que dije? La única vez que Él pregunta es en esta, y es frente a su identidad. Ojo que nos puede pasar a muchos de nosotros, y es como el pueblo simplemente, sí, exaltar la figura de Jesús,
como un personaje grande, para el pueblo de Israel un profeta, es decir, un portavoz de Dios, hasta ahí. Para un hombre, para una mujer de fe, no puede ser Jesús un portavoz de Dios. Jesús es Dios. Y esa es ya la primera invitación que se nos está dando. Por eso, mire lo que sucede con Pedro. Pedro confesó con su corazón, pero cuando abrió sus oídos empezó a escuchar un lenguaje que no le gustó. Sufrimiento, captura, morir. Y por eso Pedro se siente con la autoridad de coger a Jesús y llevárselo aparte y decirle: Jesús, usted no puede sucederle nada de eso. Dios no lo permita. Usted no se me puede ir. Usted no se me puede perder. Usted es el motor de mi vida. Y por eso Jesús utiliza un anuncio muy duro: apártate, Satanás, porque piensas como los hombres. Jesús, al utilizar esta expresión de Satanás, le está diciendo: es que te me estás volviendo un opositor, te me estás volviendo un obstáculo. No, Señor. Incluso vas a volver otra vez atrás, a empezar a caminar conmigo. Sigue mis huellas y empiece desde ya a caminar con la cruz. Mis hermanos, Jesús ha presentado y lo presenta en muchas ocasiones de los evangelios su ministerio, que es padecer, que es morir, pero que es resucitar. ¿Cómo expresamos nuestra fe ante Jesús, mis hermanos? ¿Con qué términos? Siempre hablamos bien, hablamos bondadosamente: es que Jesús es milagroso, es que Jesús me sana, es que Jesús me escucha, es que Jesús me llena de su gracia. ¿Será que nos cuesta, como Pedro, entender la cruz y nos da miedo hablar de Jesús crucificado? ¿Será que nos cuesta tener esa mirada puesta en la esperanza del Mesías? ¿O de pronto caemos como el pueblo de Israel, un Mesías simplemente luchador? Ahora los quiero invitar para que empecemos a entender el porqué de esta situación. Y los quiero colocar ya a partir del contexto de que son virtudes. Cuando vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, y de ahí donde estoy partiendo para esta reflexión, el numeral 1803 o 1803, el Catecismo nos dice, lo cito textual: la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. Esta es la parte que me llama bellísimamente la atención. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. A ver, vamos a aterrizar un poquitico a partir de esta definición que nos da el Catecismo. Entonces, cardinales, esta expresión viene y parece ser de la antigüedad. Parece que en la ciudad antigua de Roma, una vía principal que atravesaba Roma se le llamaba Vías Cardinalis, y era haciendo alusión de que era el eje central de la ciudad. Entonces llama la atención, es porque cuando hablamos de virtudes cardinales es porque nos dan ese eje central de la vida. Incluso vea que hasta los tenemos referenciados como con los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente. Pero aquí hay que empezar a entender algo, y es de que desde el Catecismo también estas virtudes, bueno, ¿cuáles son las virtudes cardinales? Son 4 que vamos a ver en estos días: la prudencia, mañana la justicia, fortaleza, templanza. Son las 4 virtudes. Hoy vamos a ver la virtud de la prudencia. El Catecismo de la Iglesia menciona las virtudes cardinales que tienen un eje central, las llama también virtudes morales. Y aquí quiero clarificar algo, porque a veces nos ha pasado, es muy común,
que nos parece lo mismo hablar de ética como moral, que ambas hacen parte de la vida, sí, pero son muy distintas. ¿Qué es la ética? Y lo quiero tomar para que podamos entender, porque a veces voy a hacer referencia de la virtud no solo como cardinal, sino más como en el ámbito moral, y ya se van a dar cuenta por qué. La ética es simplemente el estudio de los principios que debe regir la conducta humana, es decir, es como las reglas con las cuales yo voy a actuar. En cambio, la moral es la práctica. Ejemplo concreto, y perdón porque sé que pronto puedo suscitar una inconformidad. ¿Cuál es la ética de los médicos? Es decir, ¿cuál es la regla de los médicos? Defender la vida. Ahí no se discute nada. ¿Cuál es la moral de los médicos? Su acción es salvar vidas. Por eso cuando algunos cristianos nos aparece la palabra aborto, ¿qué decimos? ¿Qué tipo de moral tiene ese médico que practica aborto? Tiene ética, es decir, tiene regla de defender la vida, pero no tiene moral, porque su acción no es coherente con lo que es. Entonces miren que de ahí ya estamos partiendo. Entonces, ¿qué es una virtud moral? Es la acción, no solo es un hábito, es ya lo que me permite ejecutar. Ahora sí, teniendo esto presente, ¿y por qué quiero que trabajemos las dos virtudes? Porque ya les hablé de virtudes cardinales y teologales. De las cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y las teologales: fe, esperanza, caridad. Y es porque las virtudes teologales tienen como objeto inmediato al mismo Dios. Y esta es la parte bella de las virtudes cardinales, que ya no tienen como objeto primordial Dios, no. El bien honesto que te conduce hacia Dios. Entonces, por eso los quiero invitar que empecemos con estas virtudes cardinales, porque ello nos va a permitir ser honestos con nosotros mismos. Ya entienden por qué la pregunta de meditación al inicio. ¿De dónde sacamos estas virtudes? No las inventamos como iglesia, no. Si usted y yo nos acercamos a la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 8, verso 7, se nos dice: es la base que nos ayuda a tener la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y es más, incluso desde el pensamiento griego y los filósofos paganos como Aristóteles, Sócrates, Platón, Cicerón ya habían hablado de estas 4 virtudes. Y ellos lo habían hablado como potencias reguladoras de la vida moral. Pero San Ambrosio, el director espiritual de San Agustín, fue quien le puso este nombre de virtudes cardinales, porque son el eje de nuestra vida. Y al final de cada meditación, antes de recibir la bendición, voy a tomar una frasita de San Agustín, porque San Agustín, cuando cogió estas 4 virtudes, las empezó a considerar como modalidades del amor, y se van a dar cuenta cómo San Agustín va a manifestarlo. No quiero tomar a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás es un poquitico más denso. Incluso Santo Tomás dice que hay más de 50 virtudes, pero que estas 4 son las primordiales. Entonces, bueno, ahí les cuento un poquitico hasta de historia, un poco de teoría, pero no, este no es un espacio como una clase, pero sí que al menos tengamos como las bases necesarias. Es decir, vamos a sumergirnos en una virtud moral necesaria ahora para nuestra sociedad. Y por eso, para ello te invito a que tengas calma. A través de esta melodía nos vamos a disponer para entender qué es la prudencia, que a veces la hemos entendido un poquitico errado. Y esta virtud tiene que hacernos muy honestos para caminarnos cada vez más a Dios. Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto y piensa bien lo que harás.
un mal momento el que te haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está llena de cosas a enfrentar, pero aún así es muy bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás, vivir cada día y nada más. Y lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Ten calma que es tu vida la que en juego está. Y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado es bueno recordar que tú también lo has hecho, basta ya de llorar. Tú eres valioso, lo creas o no, pero el amor no es amor si no causa dolor. Al igual que el oro, por el fuego hay que pasar, purificarlo todo y lo mejor de ti lograr. Y aunque hoy se llore, se sanará. Solo aquel que ha perdido sabe también ganar. Nada más. Y lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Y aunque hoy se llore, luego sanará. Solo aquel que ha perdido sabe también ganar. Mira adelante sin ver atrás. Vive cada día y nada más. Y lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Y lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Y lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás, pero ten calma. Nos dice Martín Valverde a través de esta melodía de Ten calma, varias frases que nos ayudan a entender un poco la prudencia. Sé que suena contradictorio, pero por ejemplo, es bueno tener a alguien en contra para pensar. El amor debe pasar por el fuego para dar lo mejor, y siempre tendremos la llave. Depende de nosotros abrir o cerrar. La virtud de la prudencia también se le ha llamado, o se la ha conocido como el sindéresis. La sindéresis es la capacidad de juzgar. Ojo con lo que voy a decir. ¿Juzgar qué? ¿Qué es lo mejor
qué se debe elegir. Es decir, es la articulación entre el pensamiento y la acción. Entonces mire que escogiendo la ética y la moral. Y por eso esta virtud es una virtud que nos va a encaminar en un continuo aprendizaje. Es decir, es aprender a ser mejor cada día. Es aprender a dar lo mejor en cada acción. La prudencia es la razón práctica, diferente de la razón teórica. La razón práctica es discernir, es el bien, es elegir las herramientas siempre adecuadas. Incluso me encontraba una frase que decía: la prudencia, la virtud de la prudencia sana una esquizofrenia. Y buscaba como para poder entender, y recordamos que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral. Entonces la prudencia es capaz de ayudarte a saber pensar y saber hacer. La prudencia va ligada a la oración. Por eso no podemos confundir a una persona prudente con el temor, incluso con la timidez. Hay algunas veces que a algunas personas le decimos: uy, cómo es de prudente, porque se quedó calladito o es muy silencioso. Eso no es ser prudente. A lo mejor es tímido o tímida, a lo mejor tiene un poco de sentimientos de cobardía, de temor. La prudencia le da a todas las demás virtudes regla y medida. Por eso una persona imprudente es una persona que pasa por encima de cualquier dignidad. Por eso se nos enseña a saber incluso que aunque hay verdades que son ciertas, uno tiene que saber decir esas verdades, porque uno a todo mundo no le puede decir lo mismo de la misma forma. Incluso lo ha llamado esta virtud como la virtud heroica. Es la forma como se corrige, se acompaña, se guía. En cambio, el que no tiene esta virtud, es decir, a las personas que se les llame imprudentes, constantemente van a seguir cometiendo errores en su camino. Es decir, no conocen ni siquiera su camino, no se conocen a sí mismos. Y por eso es que uno ve personas que se ofuscan con tal facilidad, porque no valoran quiénes son y a quienes los rodean. El imprudente incluso cae en juicios prematuros, se vuelve obstinado. Ya solo lo que él ve o piensa es válido, no le interesa nada más. Entonces, por eso, mis hermanos, la virtud de la prudencia tiene que hacernos hombres y mujeres capaces de captar con sagacidad las realidades concretas. Es decir, los prudentes tienen humildad para consultar las cosas que ignoran, tienen la capacidad de indagar, de querer aprender. Incluso los conventos o el monacato, es decir, la vida contemplativa, lo ha llamado la diacrisis. Diacrisis es guiarte a ti mismo y aconsejar a los demás. Esa es la clave para saber si somos o tenemos la virtud de la prudencia. Guiarte a ti mismo y aconsejar a los demás. Yo por eso te quiero invitar para que en un momento de oración, sé que dije varias frasecitas de qué es la prudencia. Y mire que la prudencia es lo que se piensa y se hace, buscando siempre el bien, un bien honesto. Quiero que tengamos presente, como nos lo va a definir San Agustín, desde una de las perspectivas del amor. Este santo nos dice: la virtud de la prudencia es aquel amor
¿Qué es clarividente? Es decir, clarividente es la capacidad de percibir y describir sucesos con una profunda comprensión y agudeza. Entonces podríamos decir, la prudencia es aquel amor que nos permite describir con profundidad, con agudeza, con comprensión en todo lo que es favorable y saber qué es lo que nos daña. Pidamos en un momento esa virtud tan valerosa, esa virtud tan heroica, esa diacrisis. No se nos olvide esa palabra, sé que es difícil porque es muy nueva de pronto. Guiarte a ti mismo y aconsejar a los demás. Ese es el prudente. Que vamos concluyendo nuestra jornada de oración, nuestro encuentro con el Señor, yo los invito para que cantemos también, lo alabemos. Notaron de que no hicimos un canto propio al Espíritu antes de la palabra, y es porque no solo el Espíritu Santo nos ilumina para entender o meditar su palabra, sino que el Espíritu también nos debe acompañar en cada momento de nuestra vida, y más cuando queremos aprender a dejarnos guiar por su presencia. Guiarnos a nosotros mismos no es hacer nuestros criterios, como lo estamos entendiendo con diacrisis. Guiarnos a nosotros mismos y aconsejar a los demás no es seguir mis caprichos, no es seguir mis impulsos, no. Diacrisis es tener la capacidad de esa voluntad de hacer lo correcto, que el Espíritu fluye en uno. Y por eso te invito a que se lo pidas. Vamos a pedírselo, pero vamos a ligarlo también con otro canto que nos haga sentir la libertad. Por eso, ahí donde te encuentres, si lo quieres alabar con las palmas, con tu voz rico, si lo quieres hacer en forma de oración, no hay ningún problema. Se sabe que lo importante es
corazón que lo quiera alabar a Él. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Los que aman a 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 Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que aman a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que aman a Jesús. Bendito, alabado y adorado sea su Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Amadísimo Jesús, gracias por esta noche maravillosa, porque tú estás, porque nos bendices, porque nos escuchas. Permíteme presentar en este altar cada una de las bellísimas intenciones que todos nosotros hemos presentado desde nuestro corazón. Ten presente aquellos hermanos nuestros que están sufriendo a la luz de alguna enfermedad, en torno a alguna situación difícil, personal, laboral. Aquellos hombres y mujeres que están privados de su libertad. Te presentamos, Señor, cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras historias. Hay momentos muy difíciles que con la ayuda o la luz de la virtud, de la prudencia, podemos empezar a discernir, a elegir lo correcto, Señor. Que no dejemos que nuestros intereses particulares,
que impulsos nos destruyan, nos hagan daño o hagamos daño a los demás. Ayúdanos a tener esta sindéresis, esta capacidad de juzgar lo correcto, este discernimiento, el cual nos acerca en un bien honesto, un bien moral, hacia el fin último, que es Dios. Yo quiero aprovechar y en nombre de todo el equipo de la parroquia de Santa Gertrudis agradecerles los bellos comentarios que nos dejan en torno a la jornada de oración, a los ministros por las predicaciones o por la preparación, pero quiero aprovechar de una vez de forma pública hacer una corrección, porque yo no quiero seguirme ganando aplausos ni indulgencias ajenas. Yo no soy el que canto, el padre Juan David no es el que canta, que a veces han escrito "Oh, como canta bonito", no soy yo. Y sé que Daniel Duque, que es el que nos acompaña en estas jornadas de oración, que es el que bellamente nos permite a través de su voz, de su interpretación a través de la guitarra, alabar al Señor. Lo hago no porque sé que Él busca un privilegio, un prestigio, que lo ensalce, no, pero también hay que aprender a hacer lo correcto. Y yo sé que a muchas personas les ha agradado demasiado las melodías, por eso clarifico, no soy yo. Hay un equipo grande detrás de cada una de estas bellas experiencias, como quienes dirigimos de forma directa, como quienes permiten que llegue a través de la radio o a través de estos medios de comunicación. Luego también tenemos a nuestras hermanas que oran y oran por todos y cada uno de ustedes, para que próximamente puedan estar acá también viviendo este encuentro. Por eso les agradezco en nombre de todo este equipo, que es grande, su comprensión, su oración por nosotros, porque no estamos haciendo una tarea porque nos toca. Queremos demostrar lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, y por eso les agradecemos, y por eso solo para Él es la honra y la gloria, y por eso es Él el protagonista de estas noches. Y ya para finalizar, quiero en nombre de todos hacer esta oración pidiendo la virtud de la prudencia. Abra su mente y permita que sus corazones se llenen de esta gracia. Señor Jesús, te pedimos que nos des virtud de la prudencia en cada momento de nuestra vida, que actuemos como personas sensatas y no nos dejes llevar por impulsos. Nos es tan difícil ser paciente con las personas que a lo mejor o convivimos o trabajamos. Muchas veces nuestros problemas, el cansancio, el mal humor hace que descuidemos nuestras palabras y empecemos problemas de la nada. Algo insignificante termina siendo un enfrentamiento que puede evitarse. Ayúdanos, Padre, a respetar los sentimientos, la vida de los demás, a cuidar nuestras palabras, para que con ellas nunca lastimemos a nadie, a conducirnos con moderación en todos nuestros actos, a encontrar un equilibrio interior y a reconocer nuestros errores, a tener la humildad de pedir perdón y a pedir un consejo cuando lo necesitemos. Ilumínanos con esta preciosa virtud para ser siempre honestos. Amén. Recibamos esta bendición, sintamos este abrazo de Jesús, porque Él siempre será digno de alabar. Sintamos que Él nos ama en lo más entrañable de nuestro corazón, y que esta noche sea una noche llena de gracia, llena siempre de su presencia. Levanto mis manos y cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios.
proclamar tu nombre, Dios de poder, digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre.